Psicoflix, episodio 213. Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 213, en el que vamos a hablar de ACT en desregulación emocional. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Ye y ya sabéis que siempre en muy buena compañía. ¿Qué tal, Darío? Hola, Ye, pues muy bien. Aquí estamos ya entradísimos, o al menos a un día en verano. Sí. Espero que podamos haber recibido la lluvia suficiente porque había sequía y ahora por lo menos llueve. Y nada, pues estaremos con mucha gente en la suscripción, que ya sabéis, hemos migrado a la plataforma, ahora todo funciona en teoría mucho mejor. También estamos en Telegram hablando y quedando. Ahora quedaremos a principios de julio para hablar un poquito sobre cómo llevamos las consultas, cómo llevamos pues nuestros proyectos y demás. Y no me entretengo más, porque estamos grabando, esta es la segunda parte de una serie, de unos episodios que me están gustando mucho. Ya voy a recomendar muchísimo a Patricia, va a aparecer en mi newsletter, ya lo digo yo, porque tiene un estilo de comunicación y unas forma de entender con la que empatizo un montón. Pero cuéntame, presenta quién tenemos por aquí. Tenemos por aquí tenemos el lujo de contar con ella. Es Patricia Zurita Ona, es psicóloga, fundadora del East Bay Behavior Therapy Center en California, especializada en el trabajo desde ACT en perfeccionismo y desregulación emocional. Es autora de 6 manuales de referencia y directora del podcast Playing It Safe. Bienvenida, Patricia. Bienvenida. Muchísimas gracias, Darío y Jay, por tenerme, y qué emoción poder hablar de un topic que es tan hot, ¿no? Entonces, estoy muy emocionada de eso. Desde luego, Patricia. Y bueno, ya recomendaremos a la gente que vayan al episodio anterior para que te pongan también en contexto. No voy a hacerte la misma pregunta que te hice ahí, porque voy a entrar directamente al tema. Okay. ¿Qué es ser un super feeler? Cuando estoy pensando super feelers, estoy pensando en personas que they have an emotional switch, un switch that goes on and off, too much, too quick and too soon. Es como un switch de emociones que se enciende muy rápido, lo sienten muchísimo y actúan súper rápido pese a la emoción del momento. Este ha sido un construct que ha venido porque por años, al principio de mi carrera, tuve la oportunidad de trabajar mucho con emotion regulation y he atendido, soy formalmente intensiva, ¿cómo se dice? Como he estado entrenada intensivamente en Dialectical Behavior Therapy. Sí. Y he trabajado mucho con grupos y con clientes con emotion regulation en hospitales y en la práctica, ¿no? Y esto fue parte de lo que hice al principio de mi carrera, ¿no? Y una de las cosas que fue muy, muy interesante es que cuando pensamos en borderline personality disorder, sí, muchas veces pensamos que es un constructo así como una etiqueta que le damos a la gente, ¿no? Con DBT sabemos que eso es Emotion Regulation Problems, pero creo que también es demasiado estigmatizante, que se ha escrito demasiado en contra de esta población. Entonces, al final, de la manera que pienso es que algunas personas son super feelers realmente, ¿no? They feel too much, too quick, and they act too soon. Y cuando pensamos de super feelers, estamos pensando de gente de que a veces hay en general 2 tipos de super feelers, ¿no? Las personas que realmente sienten cada emoción, pero intensamente, y actúan en la emoción con más externalizing behaviors. Un poquitito como las telenovelas mexicanas que ves, ¿no? Como ella si cierra la puerta súper fuerte, él se enoja y grita, ¿no? Es un tipo de externalizing response. Que no se me ofendan los mexicanos, es solo un ejemplo, por favor. Es solo un ejemplo. Y en el otro lado del continuum de ser un super feeler, lo que tienes es una persona que también siente bastante
y actúan en la emoción, pero sus respuestas a la emoción son más internalizadas. Como hay gente que si piensas, que gente que digamos les ha pasado algo terrible, que están completamente frustrados, pero cuando los ves parecen cool like a cucumber, ¿no? Súper, súper tranquilos afuera, pero adentro se están criticando, están con mucho shame, se están juzgando, están pensando que son lo peor. Entonces, being a super feeler means you feel a lot, too much, and you act too quickly. And you act too quickly either externalizing or internalizing your behaviors. And of course, there is, hay como una combinación a veces de respuestas, ¿no? Pero cuando hablo de ser un super feeler, tiene less estigma de decir que tienes BPD, ¿no? Y el otro aspecto que quería clarificar es que yo no pienso que los problemas de emoción-regulación son exclusivos a la gente que tiene BPD. En el modelo que yo tengo y como pienso de esto es que todo ser humano siempre está regulando sus respuestas a sus emociones. Como nosotros en este momento mientras hablamos, desde el día cuando despertamos en el día hasta el momento que nos dormimos, pasamos muchas emociones y siempre estamos regulando nuestras respuestas a esas emociones. Lo que pasa es que algunas personas han desarrollado chronic patterns, patrones repetitivos de comportamiento que se han reforzado y se han sobregeneralizado a muchos contextos de su vida. Y por eso, ¿no? Los hacen más super feelers, ¿no? Tienen una predisposición para eso, para sentir mucho, y han organizado su comportamiento de una manera demasiado repetitiva que desgraciadamente los aleja de sus valores y de cómo quieren ser en la vida. Claro, esto es muy interesante, ¿no? Porque siempre que hablamos de emociones, pues siempre se asocia a TLP, ¿no? A Borderline Disorder o trastorno por trauma u otras condiciones. Y cuando en tu experiencia clínica, ¿no? Cuando has ido rastreando, has ido buscando en la historia de esas personas, ¿qué te has encontrado? ¿Qué cosas son aquellas que han hecho que esta persona pues sea un super feeler? Desgraciadamente, creo que es verdad que hay veces que hay personas que tienen, que han estado expuestos a ambientes en que han sido emocionalmente invalidados, ¿no? Que la gente no ha dado espacio para sus sentimientos o para que ellos sean como son y han aprendido respuestas para obtener lo que querían, respuestas que no son efectivas, ¿no? Entonces creo que hay eso, realmente hay la predisposición biológica y hay el environment, ¿no? En que una persona ha crecido con caregivers o padres o personas que de alguna manera u otra invalidaban su experiencia emocional, ¿no? De manera que les hacen dudar de lo que están sintiendo, lo que está pasando, ¿no? Y también hemos visto a veces que esto es bien interesante, pero hay un poquito de estudios que muestran de que algunas personas dicen, pero yo he crecido en una familia muy saludable, ¿no? Tenemos una muy buena relación, ¿no? Pero lo que pasa es que no había emotional attunement, ¿no? Entonces, a veces confundimos que every time you're in love, que cuando amas a alguien o cuando proteges a alguien, va a haber emotional attunement. Pero tú puedes amar a alguien sin estar conectado necesariamente con su experiencia de ellos, ¿no? Entonces, hay casos así en que la gente decía, pero mi familia no hay historia de abuso, no hay historia de alcoholismo, nos juntamos, qué sé yo, ¿no? Pero cuando empieza a hacer un mapping de las primeras experiencias que han tenido, ¿no? Han crecido con lack of emotional attunement, ¿no? Ellos como sienten a veces que algo estuvo un poquito off, ¿no? Entonces, creo que es eso, ¿no? El nurturing y el biology, ¿no? Como han crecido y el ambiente, que los hace más predispuestos a ser un super feeler, ¿no? Patricia, me ha gustado mucho la forma en la que has explicado la regulación emocional y que es cierto, todo y todas regulamos. Lo que ocurre es que el contexto nos señala que a lo mejor ese comportamiento no es del todo útil. Y sí. Claro, ¿cómo podemos empezar a trabajar en este tipo de situaciones? Porque hemos hablado en muchas ocasiones sobre hacerlo poco a poco con estas jerarquías o tirándonos un poco al vacío, ¿no? Y sentirlo todo de golpe y porrazo, pero no todo el mundo está en el mismo barco. ¿De qué manera empezamos a dar pasitos? Ya, qué buena pregunta, ¿no? Mira, yo te puedo decir que
que cuando me enfoco en ACT, ¿no? Cuando pensamos en ACT para regulación emocional, han habido trabajos muy interesantes, ¿no? Ha habido el trabajo de Gratz y Ganderson en 2006, hay el trabajo de Holmes y Sandra Jerkes y Lyles, hay el trabajo de Gratz and Toole, hay un grupo de Australia también, Morton, Snowdon y Geimer, creo que también tienen un currículum. Y hay varios, también en México el estudio de Reyes, Ortega y Miranda, ellos también se han enfocado en Act for Emotion Regulation. Lo que yo he hecho en mi trabajo ha sido desarrollar un currículum que tiene 16 sesiones y está organizada en 5 módulos para enseñarles skills de regulación a estos clientes, ¿no? Entonces, el primer módulo, que tiene 5 sesiones, es de Emotional Awareness. El segundo módulo es de Thought Awareness, tiene 3 sesiones. El tercer módulo es de Body Awareness. El cuarto módulo es Interpersonal Awareness y el 5 módulo es Radical Awareness. Este currículum se puede implementar en grupos, como mucha gente ya lo está haciendo, o se puede implementar también individualmente. Era importante para mí era importante crear como un modelo quizás de cómo puedes enseñar ACT Skill a estos clientes, ¿no? Entonces, para cualquier persona que tenga un cliente que tiene Emotion Regulation, que también hay gente que tiene ansiedad and Emotion Regulation, hay gente que tiene OCD and Emotion Regulation. Este currículum de 16 sesiones básicamente te da todo el layout, ¿no? Y las habilidades, ahora esto es bien interesante también, porque para cada módulo básicamente estamos enseñando 5 skills, 5 habilidades del ACT, ¿no? Noticing, naming, checking the workability of go-to actions, checking values, and choosing a values-based behavior. La primera sería como noticing, notar quizás. La segunda, naming, nombrar la emoción o la sensación que esté viniendo. Cada emoción siempre viene con un action urge, ¿no? Cada vez que sentimos algo en el cuerpo, esa sensación, esa emoción nos pide que hagamos algo, ¿no? Entonces, la tercera skill es notar la workability en el actor, ¿no? Si hago lo que esta sensación de sadness, de tristeza me dice que haga, estoy viviendo mis valores o me deja detrás de mis valores, ¿no? Checking values. Y la segunda es choosing a values-based behavior. Esas son las 5 habilidades que enseñamos constantemente en todos los módulos: Emotion Awareness, Thought Awareness, Body Awareness, Interpersonal Awareness. Una de las bellezas del modelo de ACT es que está de verdad trabajando en psychological processes, ¿no? Y en el caso de emociones, ¿no? Lo que pasa es que las emociones han organizado el pensamiento, han organizado la respuesta comportamental, han organizado el comportamiento interpersonal con otros y han organizado también un comportamiento a veces de resistencia con la realidad, ¿no? Que sufrimos porque las cosas no son como quisiéramos que sean o porque pasamos todo tipo de disappointments, ¿no? Entonces, enseñando estas 5 habilidades: noticing and naming the emotions, checking the workability of go-to actions, checking your values. Cuando te fijas en tus values, ¿no? Digamos, si el value es ser un caring parent, hay diferentes behaviors, comportamientos asociados con eso. Y luego escoger un values-based behavior. Ese es como un roadmap que les enseñamos a los clientes. Genial, porque en muchas ocasiones las emociones, ¿no? Cuando hacemos mucho caso de ellas, nos pueden alejar de esos valores que tenemos, ¿no? Y actuar más a corto plazo por lo que nos pide la emoción que lo que realmente queremos, ¿no? Entonces, en este primer momento, una de las dudas que suelen plantear muchos clientes y muchas clientes es que, claro, en ese primer momento donde la emoción le pide que actúen de una determinada manera, a veces las habilidades cuestan mucho implementarlas, ¿no? Para que se acuerden de aplicarlas en ese momento. ¿Cómo o qué habilidad es la primera que trabajas para intentar trabajarlo aquí, en este primer impulso, ¿no? De seguir las emociones? Hay un concepto que ha sido introducido y estudiado por Lisa Feldman. Ella ha escrito el libro What Emotions Are Made Of.
Y en su trabajo ella ha explicado bastante el concepto de emotional granularity, granularidad de la emoción, quizás se traduce así. Y es muy interesante porque la primera parte en el módulo de emotions y cómo tenemos que trabajar con estos clientes es enseñarles a discriminar el diferente tipo de emotional states que ellos pasan. Porque lo que pasa es que un superfiller a veces, ¿no? Cuando sienten algo, dicen, oh, eso es rapidito, ansiedad y tengo que hacer esto. Y se vuelve como ¿cómo se dice? Como una telaraña quizás de pensamientos, ¿no? Sí, algo así. Y es difícil, ¿no? Entonces, los primeros pasos siempre es noticing the multiple emotional experience. En el currículum que tengo les enseñamos a distinguir emociones que van y vienen, ¿no? Que no son pesadas, emociones que van y vienen, como por ejemplo, tengo un sed, ¿no? Hambre, el color que me gusta más, ¿no? Sientes una habitación y ves un hielo, un amarillo así muy lindo, ¿no? Sientes todas esas sensaciones que son muy light. Entonces, un capítulo del módulo es ver las sensaciones que pasan y que vienen. Y luego hablamos de otras sensaciones que te colocan más stuck, ¿no? Como la ansiedad, la tristeza, la frustración, el disappointment, las emociones que son más difíciles de tener. Y luego en la tercera lección hablamos de las emociones que te duelen mucho más. Soledad, abandono, frustración, enojo, ¿no? Entonces, todo eso les ayuda a practicar emotional granularity, ¿no? Y cada vez que hablamos emociones, siempre estamos haciendo como un mapping. Y cuando sientes eso en tu cuerpo, ¿cómo llamas a esa sensación? ¿Cuál es el nombre del feeling, la emoción? ¿Y qué es lo que esta emoción te dice que hagas? Y si hacen esto, ¿te ayuda a ser la persona que quieres hacer o no? ¿Cuáles son tus otras opciones? Entonces, todo eso practica y aumenta la habilidad de discriminar qué es lo que estoy sintiendo en mi cuerpo, la emoción que está viniendo y cómo quiero actuar, ¿no? Entonces, estamos haciendo como más unpacking a little bit, ¿no? Y eso es importante porque eso ayuda a escoger un values-based behavior en vez de reaccionar, ¿no? En vez de reaccionar. En el módulo, en la sección, cuando hablamos de estas relaciones que son mucho más difíciles, como la soledad, sentirse que uno no es suficiente, tener miedo del abandono, hablamos mucho de la diferencia entre gut feelings and true wisdom. Porque cuando eres un superfiller, sientes las emociones toditas bien intensas, ¿no? Toditas bien intensas, ¿no? Y se siente que como tienes que actuar en todas de ellas al mismo tiempo. Y la metáfora que utilizo con los clientes es que hay emociones que son como el heavy metal, como Megadeth y Thrash, ¿no? Así súper, súper, súper loud, ¿no? Y hay emociones, y True Wisdom es como el classic music, es soft, es delicado, es gentil, no te demanda, no es pushy. Entonces, a reactive emotion, it's very, very, así es bien fuerte, bien fuerte como el heavy metal, ¿no? Pero true wisdom está detrás de esa emoción y es suave, es gentil, es delicada y no viene con esta urgencia de que tienes que actuar en la emoción, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esas emociones intensas, hacemos esta distinción, ¿no? Porque ellos muchas veces confunden gut feelings, ¿no? Gut feelings, sus famosos gut feelings. Cuando eres un super feeler, eso es un pecado, ¿no? Es así, porque empiezas a creer en cada emoción, ¿no? Entonces, esta discriminación también es importante para ellos, ¿no? Claro. Y bueno, ya que estamos hablando sobre esa relación con la emoción, en consulta a veces aparecen estas emociones que incluso son tan grandes, ¿no? Tan intensas. Pero, ¿y cuando no ocurren? ¿Cómo podemos provocarlas para trabajar con ellas en consulta? ¿De qué manera evocas esas emociones? Ya, qué buena pregunta, ¿no? Cuando empiezo el trabajo hay diferentes maneras de evocar estas emociones, ¿no? El currículum que tiene empieza de formas muy, muy sencillas y a formas más complejas a medida que la gente se mueve por el currículum, ¿no? Una forma sencilla a veces es simplemente cada sesión empieza con un ejercicio de mindfulness, ¿no?
el mindfulness está enfocado en cosas de afuera. Por ejemplo, en una de las sesiones le invitamos al cliente que traiga una foto de una vacación que haya tenido o de un momento especial en su vida, ¿no? Y hacemos un poquito de emotional attunement con ese stimuli, ¿no? Es como, mira la foto y qué es lo que se siente, cómo se siente con esa foto, háblame de esta foto, ¿no? Entonces eso va a evocar una emoción, ¿no? A veces colocamos un poquito de clips de las noticias, por ejemplo, ¿no? Entonces la idea aquí es que el material realmente sí, las emociones que van a venir, pero también es importante hacerlo de una manera gentil, de manera que ellos buildan más, como que desarrollen más capacidades, ¿no? Si la primera sesión le digo al cliente algo, que me cuente algo de, qué sé yo, de esta sensación de soledad, a veces quizás es muy difícil para ellos, ¿no? Pero el currículum organiza de que van aumentando esas experiencias, ¿no? Hasta que hacemos más emotional exposure, ¿no? Cuando le decimos, imagínate cuando este sentimiento de soledad vino, este miedo de abandonment vino, puedes estar ahí, dime cómo la memoria está apareciendo, cuáles son los colores de la memoria, cuál es el tiempo en que este evento pasó, cuáles eran los sonidos, qué te dijeron, y empezamos a ver cómo se siente, ¿no? Entonces, todo esto es para hacer emotional exposure. Y tú puedes hacer emotional exposure con stimuli, que es así bien suave, digamos, y un stimuli más intenso, ¿no? Pero yo no empezaría a hacer este emotional exposure con stimuli que es bien intenso, ¿no? Yo creo que hay que aumentar la skill, la habilidad poquito a poquito, ¿no? Hay que desarrollarla, hay que cultivarla. Claro, estaba pensando sobre esto y a la vez sobre el episodio que hemos grabado sobre perfeccionismo, y antes hablaba de la coherencia que tienen las personas pues perfeccionistas, y quería preguntarte también si esto ocurre a nivel emocional, ¿no? Cuando los subperfiles vienen con esas emociones, y también nosotros como terapeutas tenemos que trabajar esa coherencia con respecto a cómo sienten las emociones. Sí, qué buena pregunta, porque sí hay bastante, ¿no? También hay rule govern behaviors based on las emociones, ¿no? Sí. Por ejemplo, una regla podría ser es que los comportamientos de otros son responsables por lo que yo siento, ¿no? Claro. Porque ellas han hecho así, ¿no? Ella cocinaba así, ¿no? Él me ha dicho esto, ¿no? Es su culpa, por eso me estoy sintiendo mal, ¿no? Es una regla. O, por ejemplo, la regla de que hay buenos feelings y hay bad feelings. Hay buenas emociones y malas emociones, ¿no? O la regla de que los comportamientos, las emociones difíciles o las emociones negativas, entre comillas, van a durar para siempre, ¿no? O, pero yo lo sentí así y esta es la verdad, ¿no? Claro. Confundiendo sentimientos con la verdad, ¿no? O el otro es que siempre cuando tengo una emoción que es así bien fuerte, eso significa que es saludable y que tengo que hacer algo, ¿no? Esa es otra regla, ¿no? O que cada sensación dolorosa siempre les indica lo que tienen que hacer. Eso también es bien sensitivo, ¿no? Cuando estás trabajando con esta población, porque acuérdate que ellos sienten mucho al mismo tiempo. Cuando están ansiosos, están súper ansiosos. Cuando están tristes, están súper tristes. Cuando están con vergüenza, tienen mucha vergüenza, ¿no? Entonces, imagínate si tienen que actuar en cada sensación. Entonces, hay esas reglas, ¿no? Y cuando hacemos, creo que esto está en la sesión número 2, número 3 del currículum, vemos a la workability de cada regla. Y cuando esta sensación viene de tristeza y la sensación le empuja a tu mente que te diga, esto significa que tengo que hacer esto, ¿qué haces y cómo funcionan tus relaciones? Una de las preguntas claves que hago también es cómo funcionan tus relaciones con otros o en tu trabajo y cómo funciona la relación contigo mismo. Porque lo que pasa es que hay gente que realmente se arrepiente de cómo han reaccionado, ¿no? Se sienten mal, se sienten culpables, ¿no? Entonces, esa pregunta siempre ha dado como una discusión muy rica en el trabajo que hago, ¿no? Pero sí hay que enseñarles a identificar estas reglas que tienen sobre las emociones. Eso está en la sesión 3, y luego ver cómo reaccionan y cómo funcionan estas reacciones en su vida. Y Patricia, ¿consideras que hay alguna emoción que suele ser más protagonista de tu trabajo, o si ha evolucionado desde el principio de tu trabajo hasta ahora? Por ejemplo, que hayas visto que el enfado ha ido siendo cada vez una emoción más recurrente entre tus clientes y clientas, o
o consideras que siempre ha sido igual y que todas las emociones tienen el mismo peso en nuestra sociedad? Qué buena pregunta. Realmente me estás haciendo pensar. Qué buena pregunta. Mira, yo creo que es una buena pregunta. Ayer estaba hablando de eso con mi mentor cabalmente. Mira, mi práctica, porque mi trabajo clínico como coach, como terapeuta, está enfocado primeramente, ¿no? Es todo con fear-based struggles. El miedo the fear of failure es un miedo bien fuerte, ¿no? The fear of failure. El miedo a las obsesiones, el miedo que viene con obsesiones es un miedo bien fuerte también. El miedo que viene con fobias, el miedo que viene con traumatic memories. Pero también a veces mis clientes con problemas de fear-based struggles, ellos también tienen otros miedos de que no sean suficiente, ¿no? Es como el miedo de no ser good enough a veces, ¿no? El disappointment. Entonces no creo que haya una relación más prominente que otras. Quizás es el miedo, la relación más grande con la que trabajo, ¿no? El miedo. Y miedos, miedos de la soledad, miedos del elevador, miedos de la obsesión que viene, de la memoria traumática que viene, ¿no? El miedo quizás es la más fuerte, la más prominente en mi trabajo, ¿no? Pero también pienso que a veces cada miedo organiza nuestro comportamiento de diferente manera, ¿no? Y ahí tenemos topografías diferentes como perfeccionismo, procrastination, el TLDP, ¿no? Pero creo que sí, o sea, depende del trabajo clínico de uno, ¿no? Yo creo que para mí la emoción más fuerte con la que trabajo es el miedo, ¿no? Sí. Y yo creo que soy muy apasionada con eso por un montón de razones, ¿no? Claro, pues estamos llegando casi al término final y hablando del miedo, perdón, una de las cosas que puede ocurrir es que nosotros como terapeutas pues también tenemos nuestra historia personal y a veces la expresión de ciertas emociones de los consultantes puede ser molesta para nosotros, ¿no? Sí. ¿Cómo te relacionas tú con esto también? Porque a veces puede ser muy difícil, ¿no? Gestionar todas estas emociones en consulta. Sí, qué buena pregunta, ¿no? Qué buena pregunta. Mira, no, ya, qué buena pregunta. Yo creo que en este momento, todo lo que puedo decir es que humildad, creo que practicar humildad significa hacer espacio para mis vulnerabilidades como terapista y como coach, ¿no? Yo no creo que pueda hacer este trabajo siendo ciego de nuestros struggles, ¿no? Y ciertamente hay momentos en los que sí, claro, hay cosas que me llegan más que otras, ¿no? Cuando estás trabajando a veces con trauma, qué sé yo, ¿no? Creo que es importante ser humildes para notar nuestra propia experiencia, ¿no? Y notar cómo nuestra propia emoción en la terapia a veces nos empuja, ¿no? Nos empuja a hacer más avoidance o nos empuja a no preguntar mucho al cliente de su experiencia porque no es demasiado aversivo para nosotros, ¿no? Sí. Que eso hay muchas veces, ¿no? Pero creo que hay que ser humildes para aceptar nuestra vulnerabilidad y para hacer lo que el cliente necesita también. Entonces, creo que tener espacios de consultación y tener nuestra propia terapia, nuestro propio coaching siempre es importante, ¿no? Porque no es fácil el trabajo que hacemos, ¿no? The behind the scenes, ¿no? The behind the scenes de un terapista, de un coach, tendríamos tanto que decir. No lo hacemos por la cuestión de protección, de privacidad de los clientes, ¿no? Pero sabemos detrás de las escenas cómo es para nosotros de sesión a sesión, ¿no? De hora a hora cuando vamos, ¿no? Entonces, creo que tener esa humildad para aceptar nuestra vulnerabilidad y ser humildes y hacer lo que el trabajo necesita en beneficio del cliente es importante.
Qué bueno oírte, Patricia. Estamos llegando ya al final del episodio. Sabemos que te tienes que ir también. Si alguien te quiere consultar algo sobre este tema, porque tienes un libro escrito sobre cómo se hace la gestión desde ACT, ¿no? De estas emociones, ¿dónde lo pueden encontrar y dónde pueden encontrar todos estos recursos que has mencionado en el episodio? Muchas gracias por la pregunta, ¿no? Mi website es el lugar más fácil, el www.thisisdrz.com. El libro que recomiendo para los terapistas es que le llaman Acceptance Commitment Therapy for Borderline Personality Disorder. A mí no me gusta mucho el título, pero bueno, sí. ¿qué vamos a hacer no aceptamos. No me queda otro, radical acceptance here. Es un currículum que tiene 16 sesiones, que cualquier terapista que está trabajando con emotion regulation y que tiene clientes que sienten mucho, que son super fillers, les da el currículum enterito, 16 sesiones que se puede aplicar en grupo individualmente. Y para los clientes he escrito otro libro que se llama el Escaping the Emotional Roller Coaster, que es un acompañante, digamos, del libro para los terapistas, ¿no? Entonces, eso es muy bonito trabajar en la sesión, ¿no? El terapista tiene su propio currículum y el cliente tiene como un workbook para manejar estas emociones intensas, ¿no? Y todo es consistente con las habilidades, entonces hay un lenguaje común. Genial. Y están en el Amazon ahorita, se las puede ver ahí. Pondremos el enlace para que la gente lo pueda tener a un solo clic. Y Patricia, agradecerte mucho pues este rato que nos has sacado para estos 2 episodios también. No, muchísimas gracias. Realmente estoy muy, muy impresionada con el trabajo que están haciendo. Súper lindo que están diseminando estas terapias de tercera ola con entrevistas muy lindas y me siento muy homenajeada de ser parte de este proyecto, así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, el honor es nuestro de tenerte aquí y muchas gracias a ti que estás escuchando este episodio. Si te ha gustado, recuerda suscribirte porque la semana que viene tendremos por aquí a Alberto Jimeno Peón, que hablaremos de trabajando pues con la preferencia del consultante en psicoterapia, muy relacionada con el tema de hoy. Nada, no me enrollo mucho más, nosotros nos vemos la próxima semana, el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!